Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Los alumnos del profesor José María Sorando se lo deben pasar pipa estudiando en sus clases porque es el autor de Matemáticas de Cine, editado por Almuzara. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando enseñan matemática en tu clase con escenas de película, ¿aprenden y comprenden mejor tu asignatura? Bueno, esto les motiva y la motivación, el interés, hace que se aproxime a proyectos pues con más determinación para vencer la posible barrera de dificultad. Es decir, es una forma de romper los prejuicios contra las matemáticas que a veces hay, la apatía o el desánimo. Así que, desde el punto de vista emocional, sí. No sé si sabes que con la nueva ley CELA tu asignatura va a ser de las que los alumnos se dejen para que les den el título de bachillerato. Bueno, eso es una cosa que está en discusión, porque si bien en la ley no figura como obligatoria, pues luego en el diseño de los itinerarios se dice que se hará. En cualquier caso, desde luego me parece que tanto en un itinerario de ciencias de la naturaleza como de ciencias sociales son ineludibles. Sería un profundo error ignorarlas, pues porque cada vez están más presentes en todo tipo de disciplinas del saber, en todo tipo de ocupaciones. En fin, las matemáticas se cuelan, permean todo, así que considero que sería un error prescindir de ellas. Al final de cada capítulo hay un buen ramillete de chistes matemáticos. ¿Cuánto tiempo te ha supuesto recopilarlos? Bueno, pues es que es algo que voy haciendo a lo largo de muchos años. Voy viendo una película y en un diálogo percibo que hay alguna alusión y la anoto. Así que es una tarea de muchos años de forma esporádica. A lo mejor en una película consigo 4 o 5 citas y pueden pasar meses en que no escuche ninguna, ¿no? Sí, Así sí. que es un trabajo de largo recorrido. Sí, sí. Uno de los misterios por descubrir de mi infancia fue siempre el de los espejos. Tú explicas a través de la divertida película de Roman Polanski, El baile de los vampiros, ese fenómeno que a veces cuesta trabajo entender. Y por otra parte hay una escena muy famosa de La dama de Shanghái de Orson Welles, en la que de alguna manera Orson Welles se venga de Rita Hayworth porque se estaban divorciando, y en una parte de la película aparece pelirroja y creo que en la última parte aparece rubia, y ahí se produce un tiroteo espectacular en una habitación llena de espejos, que se puede decir que es una de las obras maestras Orson Welles, y que desde luego los espejos tienen ahí un efecto fabuloso, que yo creo que este hombre lo tuvo que estudiar bien para poder hacer también esa escena. Sí, el espejo es muy sugerente porque nos devuelve nuestra y matemáticamente tiene algo interesante, y es que cambia el sentido. La derecha se convierte en izquierda y viceversa, de manera que los cineastas lo han utilizado desde como instrumento de introspección. Por ejemplo, en la última escena de Las amistades peligrosas, la condesa, que ha estado toda la película maquinando maldades y finalmente su descrédito social, entonces en la última escena vemos cómo se va quitando el maquillaje y va viendo cómo todos sus artificios se vienen abajo y ve la cruda realidad. Es decir, el espejo le enfrenta a las profundidades de su alma, pero al mismo tiempo el espejo puede ser un instrumento de humor. Por ejemplo, en Sopa de ganso, de los hermanos Marx, Groucho se encuentra frente a un falso espejo, porque al otro lado está Harpo, sí, sí. Con un falso bigote y vestido igual, que imita sus gestos, y entonces es una escena sin palabras que es hilarante, donde te partes de risa. Es decir, el espejo ha sido utilizado de muchas formas, incluso, como citabas, para danzas particulares del director.
Sí, sí. Además que cuando con el tema de los espejos todos hemos jugado, nos hemos metido en un centro comercial y nos hemos metido en un vestuario para cambiarnos la ropa, y mientras nos hemos pasado muy bien viendo la profundidad, que parece una especie de profundidad de campo, te ves varias veces reflejado hasta llegar a un final que parece infinito. Así es. Y por ejemplo en Ciudadano Kane también Orson Welles utiliza este efecto de los múltiples espejos hacia el final de la película, cuando el protagonista, que parecía omnipotente, que era su voluntad se imponía a todo, pues se viene abajo y entonces cruza en un pasillo entre dos espejos que repiten infinitas veces su figura, pero la repiten alejándose cada vez más pequeñita, sí, y nos transmite la idea de que quien lo fue todo va a terminar siendo nada. Así que es otro juego de espejo. Y Chaplin también lo utiliza como recurso cómico. En fin, los espejos en el cine dan casi, aquí han ocupado un capítulo, pero casi podrían ocupar un libro. Sí, sí. Bueno, Ciudadano Kane, desde luego, que tiene cosas maravillosas. Por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, los picados y los contrapicados. Se pueden ver, por ejemplo, lo que tú comentabas de la perfección del triángulo, y por otra parte pues aprendemos fundamentalmente a trabajar y a entender lo que significa la profundidad de campo con el juego de luces y sombras, en el que Orson Welles desde luego era un maestro. Yo al principio no sabía que las matemáticas tuviesen tanto que ver con la película, ni tampoco sabía cuáles habían sido los avances de precisamente Ciudadano Kane, pero en esta película se ve que este hombre tuvo que trabajar también las matemáticas, ¿no es verdad? Sí, realmente el juego de cámara, la cámara puede moverse desde el plano vital al plano nadir, es decir, de más a menos 90 grados, y según cómo se coloca la cámara, se enfatiza un aspecto de lo filmado o del protagonista. Por ejemplo, como decías, Orson Welles utilizaba bastante el plano picado y contrapicado. En el contrapicado vemos el techo, que normalmente en los decorados no se ve el techo. En Ciudadano Kane sí que se ve, sí. Y para eso Welles filmaba con la cámara por debajo del nivel del suelo, es decir, con en un hueco hundido, una serie de recursos que tienen una componente matemática y física. Al final, como todo en el cine, conduce a una mayor expresividad desde la voluntad del director, es decir, es una construcción de las emociones desde la razón. Welles filmaba desde un plano inferior al suelo con el objetivo de que se viese el techo, cosa que normalmente no se ve en los decorados. Es decir, y con esto pues ensalzaba la figura de aquello que estaba filmando. En otras ocasiones era otra la posición de la cámara. Con todo esto, desde la razón, el director va haciendo una construcción de las emociones que llegan al espectador. Con respecto a lo que estás comentando, bueno, podemos contar muchísimas curiosidades de la película Ciudadano Kane. Por ejemplo, que el magnate al que se hace referencia, pues de alguna manera fue el causante de la guerra entre España y Cuba, creo recordar, y bueno, hay que decir que Orson Welles amaba España. Pero hay una cosa que me ha llamado la atención, que es lo que comentabas tú del triángulo. ¿Qué quiere decir esa perfección que busca Orson Welles en la película? Bueno, hay una escena importante en la que Orson Welles se dirige a un auditorio en el cenit de su carrera, y la escena tiene una composición triangular. Los elementos, la tecnología, configuran un gran triángulo que es una alusión al ojo divino, tanto del cristianismo como el gran arquitecto de la masonería, ese triángulo símbolo del que todo lo puede. Y en esto los cineastas lo que hicieron fue una traslación de la composición pictórica que ya los artistas plásticos venían haciendo desde siglos anteriores, en la que los distintos elementos que configuraban un cuadro, ahora una escena, se distribuyen no aleatoriamente, sino de acuerdo con unos cánones, aunque en el cine aquello tenía una dificultad añadida,
porque no es como en un cuadro una imagen estática, sino que hay movimiento. Entonces, bueno, la coreografía de los actores, un buen director también la estudia a este respecto. Por otra parte, Buster Keaton, pues desde luego es el sinónimo de rictus de la seriedad, y le solían llamar en muchos sitios Carapalo, y en España concretamente Pepito Pamplina, y esto contrasta con la forma en la que rueda sus películas, porque precisamente él siempre aparece muy serio, como si nada le molestase, y luego se encuentra siempre alrededor pues a una serie de personajes que la están liando parda, o él provoca que se produzca ese lío. Por ejemplo, esto se puede ver en El maquinista de la General, que es una obra de arte, o en El héroe del río, que a mí particularmente me ha llamado la atención una escena en la que parece que le va a caer a Buster Keaton un edificio en la cabeza, pero logra salvarlo. Por lo visto esto se rodó sin dobles. ¿Cómo lo hicieron o dónde está el truco? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la época del cine mudo, entonces no existía el humor de diálogo, era mudo, pero en su lugar teníamos el humor físico, escenas en las que la famosa de Rolloy, que cuelga de las saetas de un reloj en un edificio, o el propio Buster Keaton que has citado, que se desploma una fachada y curiosamente su cuerpo atraviesa el hueco de una ventana. Bueno, pues para este tipo de efectos, pues como tampoco había efectos especiales, había que planificarlo todo muy bien. Había que recurrir a la física y las matemáticas porque se jugaba el tipo. No había trampa ni cartón. Realmente la fachada, una fachada de madera, se desplomaba de verdad. Así que había que estudiar en qué punto se colocaba Buster Keaton, aparte del gran aplomo y sangre fría que hace falta para aguantar ahí quieto, sabiendo lo que se te viene encima. Entonces, para esto no bastaba saber la altura a la que estaba la ventana y colocarse allí, porque hay que tener en cuenta que la fachada describía un arco de 90 grados, y bueno, pues hay que saber las dimensiones, hay que verle para que no le diese el dintel de la ventana, no le diese en la cabeza. Y esto, pues si se hace un gráfico, no es nada difícil, simplemente hay que aplicar el teorema de Pitágoras, pero bueno, hay unas pequeñas matemáticas necesarias para que no se juegue el tipo. Sí, una de las características de mi programa es la búsqueda de valores para transmitir esperanza, y en este libro nos hablas de la simetría de las películas de Chaplin y nos desvela el final de una de sus películas y el secreto de las líneas de fuga. ¿Qué quieren decir estas líneas de fuga, cómo las interpretaba Chaplin y qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, la simetría es un canon estético muy querido por grandes directores, y en la escena de tiempos modernos a la que aludes, Paulette Goddard y Charles Chaplin están en una carretera que se pierde hacia el horizonte, y ella está triste, y entonces se sitúan en medio de la carretera y él dibuja una sonrisa que se transmite al rostro de ella. Entonces hay en ese momento una simetría de acciones. Uno sonríe, la otra también. Y le coge de la mano y se alejan por el centro de la carretera hacia un horizonte de esperanza, ¿no? Es decir, la carretera simboliza el futuro que les espera. Y bueno, pues ese tipo de simetría en el que la carretera se pierde en el fondo, como en un punto, es la que se llama la simetría con punto de fuga, que bueno, pues es utilizada por otros grandes directores, singularmente Stanley Kubrick. Las escenas emblemáticas de sus películas tienen esta composición. Por ejemplo, el famoso pasillo del Resplandor por la que va el niño en el hemiciclo, en cuyo caso al final no hay esperanza, sino algo horrendo. Así que nuevamente un mismo recurso se puede utilizar en un sentido y el inverso, pero quedémonos con la esperanza de Chaplin. Sí, sí. El otro día estuve viendo un reportaje sobre las películas de William Wyler, que también hay que decir que fue uno de los que potenció precisamente esa profundidad de campo que descubrió Orson Welles, y que de alguna manera pues también hacía John Ford, por ejemplo, en La Diligencia. Hay una anécdota muy curiosa que cuenta de cómo Steven Spielberg conoció a John Ford,
y me ha llamado la atención porque de alguna manera nos habla del horizonte, que entiendo yo que para que quede bien en una película pues deben ser más o menos los 2/3 de la imagen, deben ocupar precisamente en la línea del horizonte. No sé si coincides conmigo y si nos puedes contar un poquito en qué consistió esa anécdota con respecto a Steven Spielberg y John Ford. Sí, Spielberg conoció a John Ford siendo un adolescente, Spielberg, y lo contaba en un reportaje autobiográfico, y John Ford le dijo: así, chaval, que tú quieres hacer películas, pues mira, tienes que aprender que el horizonte no hay que ponerlo nunca a mitad de la pantalla. Cuando aprendas dónde hay que poner el horizonte, entonces tienes que coger una cámara y empezar a filmar. Antes no. Y como bien dices, pues, o se coloca a 1/3 de altura o a 2/3, según qué es lo que se quiere enfatizar. En un determinado caso podrá ser lo que está del horizonte hacia nosotros, en otro podrá ser del horizonte hacia el cielo, ¿no? Pero bueno, es graciosa esa anécdota del maestro John Ford, al que entonces era aprendiz Spielberg, que terminó siendo otro maestro. Bueno, una vez le preguntaban precisamente a Orson Welles que quién era el mejor director de la historia, y Orson Welles dijo 3 veces John Ford, John Ford y John Ford. Y luego con respecto a Fritz Lang, bueno, podemos decir que él estudió arquitectura, que entre sus curiosidades, por ejemplo, en sus películas, los cameos suyos eran a través de sus manos, por ejemplo, o la importancia que daba precisamente a lo que hemos comentado de los escaparates y los espejos. ¿Tú crees que Fritz Lang jugaba con ventaja por ser arquitecto a la hora de filmar sus películas? Pues supongo que sí. No tengo estudiado el caso, pero creo que la formación que tiene el individuo de una u otra forma se expresa siempre en su forma de actuar. Es decir, no hace falta que un arquitecto esté filmando algo relacionado con la arquitectura ni con edificios, pero tenderá a componer, a estructurar de un modo que siga unas pautas lógicas y racionales. Sí, sí. De la misma forma que un artista, su sentido estético lo aplicará en pequeños detalles cotidianos que no sean exactamente obras de arte. Pienso sí que la formación imprime carácter a todo aquello que hacemos. Sí, bueno, es que hay que decir que a Fritz Lang le llamaban el de los planos perfectos. Creaba unas marcas, hacía unos encuadres que por lo visto estaban medidos al milímetro. Y bueno, con respecto a grandes películas en las que aparecen las matemáticas, a mí particularmente me gusta mucho Figuras ocultas, que precisamente la considero una de esas pequeñas joyas que hablan del esfuerzo, de la familia, de romper barreras sociales, de la transmisión de la fe y sobre todo de las matemáticas, que yo creo que fueron claves en la conquista del espacio. ¿Qué nos puede decir de esta película o de cómo, por ejemplo, se consigue que un cohete pues no se vaya de la órbita planificada o que se pueda hacer precisamente un viaje a la Luna? Bueno, en esta película hay 2 cuestiones en juego que han sido un poco, quizá de cara al gran público, un poco confusas. Por una parte estaba la resolución de los problemas que conllevaba la puesta en órbita de los cohetes, que eran cuestiones relacionadas con la geometría, con el cálculo numérico, y luego por otra parte estaba las cuentas, el puro cálculo, que al principio se hacían manualmente, cuando no se disponía en la NASA de unos ordenadores adecuados. Estamos hablando de comienzo de los años 60. Sí. Entonces, las matemáticas realmente no son hacer cuentas. Eso ya es algo que está más que superado, afortunadamente, con los medios de que disponemos hoy en día. La verdadera matemática es resolver problemas, plantearse retos, y en aquel momento se mezclaban las 2 cosas. Y las mujeres de las que habla esta película fueron contratadas como calculadoras humanas.
fueron contratadas para hacer cuentas y sufrieron discriminaciones de todo tipo. Y una de ellas, Katherine Johnson, además, que fue la primera mujer negra ingeniera aeronáutica en Estados Unidos, además resolvió problemas. Y ambas cuestiones se mezclan en la película, de manera que a quien simplemente hacía cuentas también se le llama matemáticas. Y bueno, el matemático de profesión realmente no hace muchas cuentas. Ahora, las cuentas que hacían en ausencia de ordenadores eran descomunales y eran tan eficaces que John Glenn, antes de su primera misión orbital, pidió que esta mujer citada la repasara y dijo, si ella dice que los números están bien, yo voy. Sí. Así que, bueno, pues tenía su mérito porque era un trabajo prolijo, o sea, no era de ingenio matemático, sino que era de gran constancia y gran concentración, pero prolijo y decisivo. Sí, bueno, mi hijo, curiosamente, esta película le encanta, le hace gracia a muchas escenas, como a uno de ellos también le gusta el espacio, pues disfrutamos mucho cuando la vemos. Y como desde hace un tiempo se nos ha perdido, pues siempre me preguntan, papá, ¿dónde está la película de las negritas? Porque a ellos le encantaba la película, además que tiene un montón de valores y esta es la típica película que puedes ver en familia y hablar y provocar un cineforum y podemos hablar de muchos temas y encima si ellos disfrutan pues mejor todavía. Y en cuanto a películas de grandes matemáticos, a mí particularmente me ha encantado que haya incluido El hombre que conocía el infinito, dirigida por Matt Brown y protagonizada por Dev Patel y Jeremy Irons. ¿Qué te llamó la atención de esta historia? Bueno, es una de mis preferidas, porque es una película donde dos personas, bueno, hay que decir que es una película que responde fielmente a la historia de sus dos personajes principales, el matemático indio Srivastava Ramanujan y el matemático británico Geoffrey Hardy. Y lo emocionante de esta película es que reunió a dos personajes que en palabras propias dice somos una pareja muy improbable. Hardy era un británico, estudiante primero, investigador después en los colegios y universidades más prestigiosos, de alto nivel social, aristócrata, era soltero empedernido, era ateo militante, mientras que Ramanujan era un contable indio, sí, muy humilde, que vivía en unas condiciones cercanas a la extrema pobreza, casado a los 15 años, muy religioso, hasta el punto que decía que había una diosa familiar que por la noche listaba las ideas matemáticas, sí. Es decir, eran totalmente opuestos en todo, y sin embargo la común búsqueda de la verdad matemática les unió en una historia de solidaridad muy hermosa, de manera que esta película, al mismo tiempo que nos habla del valor de la amistad y de la cooperación por encima de las ideas, ¿no? Sí. Para que dos personas sean amigas no hace falta que tengan las mismas ideas, sino el mismo respeto. Sí. Y eso por un lado, y por otra parte, en esta película, cuando se habla de matemáticas, se habla correctamente y de forma legible, de manera que el gran público se entera de lo que le están contando, ¿no? Así que es una película, aparte de que está muy bien rodada y con sí, grandes actores, es una película que tiene esos dos valores, el de divulgación matemática y el de una bella historia humana. ¿Y el tema del infinito, eso a qué hace referencia? Bueno, es un título de tipo metafórico. Sí. No es que estudiase... el matemático que estudió sobre todo el infinito fue George Cantor, sí, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y Ramanujan estudió sobre todo los números primos, que sí, bueno, son infinitos, sí, pero no es que estudiase el infinito en sí. Sí, y entonces lo que cuenta sobre las matemáticas
perfectamente lo podemos entender una persona viendo la película. Es que ahora mismo ya de ese detalle no me Sí. acuerdo. O sea, Sí. No son desarrollos largos, son Sí. conceptos cortos y sobre todo plantea una cuestión muy interesante de metodología, la lucha entre la intuición y el método, Sí. porque Ramanujan tenía grandes ideas, pero como no había tenido una educación formal, pues no las sabía explicar Sí. y demostrar. Y Hardy, a Ramanujan, que era todo un genio, le tenía que dar clase para explicarle cómo se escribían aquellas ideas, cómo se formalizaba, cómo se demostraba, porque decía, no basta con que lo veas, Sí. no basta con que sea verdad, Sí. tienes que demostrarlo. Sí. Esa es la grandeza y servidumbre de las matemáticas. Tiene que quedar todo escrito para que el resto de la comunidad científica y las generaciones futuras puedan seguir tu razonamiento. No basta con que sea genial. Sí, o sea que lo que es la intuición matemática sí existe. Sí, Ramanujan decía que era su diosa familiar la que se la transmitía. Sí. Otros pues pensarán en el chispazo, pero sí, aunque hay estudiosos que dicen que en nuestra mente, incluso cuando dormimos, cuando estamos en un trabajo alejado del problema, se siguen combinando las ideas y aquellas que tienen especial valor estético, especial armonía, son las que llaman nuestra atención. Y entonces esta intuición sería las alertas que el subconsciente nos da después de ese trabajo permanente. Si nos vamos de las matemáticas a la música, se dice que eso es lo que le ocurría a Mozart, que se dedicaba a jugar con bolas de billar en una mesa, un entretenimiento intrascendente, y tenía un cuaderno en el borde de la mesa, y de repente, en mitad de sus juegos con el billar, le llegaba una idea y la anotaba. Es decir, él estaba relajado, aparentemente alejado de la composición musical, pero su subconsciente seguía dándole vueltas a las composiciones. Sí, bueno, de hecho, Juan Sebastián Bach hacía cálculos matemáticos para muchas de sus composiciones musicales. Sí, bueno, la música barroca es un prodigio de simetrías varias. Y en el caso de Bach, el culmen desde el punto de vista matemático es el canon Cangrejo, que se puede que se escucha igual si se toca de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Sí. Un prodigio de simetría. Sí, realmente curioso. Ya si te parece, porque se nos acaba el tiempo, nos gustaría terminar con una sonrisa, y me imagino que la serie Big Bang Theory habrá sido una mina para esos chistes que amenizan todos tus capítulos. Desde luego que Sheldon Cooper es un personaje obsesivo en el sentido, y cultiva, si se quiere, la parte negativa, la fama de gente rarita que a veces tenemos los matemáticos, pero bueno, tiene su gracia. Sí. La verdad que es que las matemáticas, aunque a mí no es santo de mi devoción, desde luego son útiles para todo. Incluso científicos, como tú decías, creyentes y no creyentes. Collins, cuando estudiaba las cadenas de ADN, pues veía ahí las combinaciones, las múltiples combinaciones que había, y que decía que él precisamente recuperó la fe a la hora de comprobar esas combinaciones tan perfectas, que para él, desde luego, pues él pensaba que habían tenido que ser creadas, desde luego, por un ser superior. En cambio, Hawking, pues ya sabemos que sus teorías son totalmente contrarias a ese tipo de pensamiento en relación a la fe. Así que ya, si te parece, José María Sorando, nos ha encantado tu libro, nos despedimos y te damos las gracias, porque Matemáticas de Cine es una auténtica maravilla, editado por Almuzara. Muchas gracias.